¿Alguna vez te has preguntado sobre el impacto de los hackers en el mundo digital? En una era donde la tecnología está en constante evolución, estos leones en busca de vulnerabilidades se convierten en figuras enigmáticas, a menudo incomprendidas. Detrás de algunos de los cibercrímenes más notorios hay historias fascinantes de valentía, curiosidad y, a veces, pura audacia. Estos hackers no son solo criminales. Muchos de ellos comenzaron sus trayectorias motivados por la búsqueda de justicia o simplemente por la emoción del desafío. En este vídeo exploraremos las vidas de 20 de los hackers más peligrosos del mundo. Max Butler, conocido en la red como Iceman. Su trayectoria es, sin duda, increíble y muy curiosa. Imagina a un consultor de seguridad que decide aventurarse en el lado oscuro del hacking. Butler no solo se infiltró en foros de hackers rivales, sino que tuvo la audacia de fusionarlos en un único sitio, asumiendo el control de una vasta red criminal. Y no creas que se detuvo ahí. Lo que comenzó como una jugada estratégica se transformó en una verdadera pesadilla financiera, resultando en casi 2 millones de números de tarjetas de crédito robados y más de 86 millones de dólares en daños. Miedo, ¿verdad? Y para aquellos que creen que el crimen no paga, Butler desafió esa lógica de manera impresionante. Sus operaciones eran altamente sofisticadas, dignas de un guión de película de espionaje. Imagina una red que compra y vende datos financieros robados, además de documentos falsificados. Lo que parece ser un mundo misterioso y lejano, en realidad nos recuerda lo vital que es la seguridad de la información en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo están expuestos tus datos personales? ¿Y quién no querría ser el león en busca de más seguridad en línea? La curiosidad es un motor poderoso, pero hay que saber cuándo y cómo usarla. Después de todo, en tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿quién está realmente en control? La trayectoria de Butler no es solo un relato de crímenes, sino una reflexión sobre la ética en la era digital. Al analizar su historia, es fácil ver que la línea entre el bien y el mal puede ser bastante delgada. ¿Qué tal si te preguntas, ¿qué harías si tuvieras acceso a información valiosa? El miedo a ser descubierto puede ser un gran motivador para muchos, pero la verdadera cuestión es, ¿estamos preparados para lidiar con las consecuencias? Ahora, prepárate, porque la próxima historia trae otro personaje fascinante e igualmente controvertido, Kevin Mitnick. Y ahora, hablemos de Kevin Mitnick, un verdadero ícono en el mundo del hacking. Iniciando su carrera con solo 16 años, en 1979, Mitnick rápidamente se destacó por sus habilidades excepcionales. Imagina a un joven curioso y audaz, invadiendo redes de gigantes como la Digital Equipment Corporation. Lo que parecía una aventura emocionante pronto se transformó en un juego peligroso. Lo que hace que su historia sea tan intrigante es el hecho de que no era solo un hacker, era el hacker más buscado del mundo. ¿Sabías que la fama puede ser tanto una bendición como una maldición? La sensación de libertad puede ser embriagadora, pero los riesgos siempre están presentes. Tras ser arrestado y condenado en 1988, Mitnick no se dejó abatir. Huyó y, por un tiempo, se convirtió en una leyenda, siempre un paso adelante de las autoridades. Imagina la adrenalina de vivir de esa forma, siempre al acecho, mientras el mundo lo consideraba un criminal. Sus acciones generaron un miedo generalizado sobre la seguridad digital, llevando a muchos a preguntarse, ¿cómo estamos realmente protegidos? Mitnick fue acusado de invadir sistemas y cometer fraudes electrónicos, un verdadero león en busca de información que intrigaba y asustaba a las corporaciones. ¿Puedes imaginar cómo es vivir en las sombras, donde cada movimiento es observado? Tras cumplir 5 años de prisión, Mitnick transformó su vida y ahora trabaja como consultor de seguridad. Así es. Se convirtió en un defensor de la protección digital, demostrando que la curiosidad y la habilidad pueden usarse para el bien. Ahora, vamos a sumergirnos en el mundo enigmático de un hacker anónimo ruso, cuya historia es a la vez intrigante y preocupante. Este individuo se hizo famoso por robar dinero de cuentas bancarias privadas, utilizando tácticas tan sofisticadas que fácilmente podrían ser el guión de una película de espionaje. Lo que es realmente curioso es cómo estos hackers se mueven en las sombras, casi como sombras de leones, listos para atacar. ¿Alguna vez has pensado en el miedo que eso genera en las personas? No es de extrañar que muchos se sientan inseguros con la cantidad de datos que compartimos a diario. Pero,
¿Qué pasa cuando el ladrón es capturado? Este hacker, tras ser arrestado, se convirtió en un ejemplo de las consecuencias del crimen cibernético. Ahora, hablemos de uno de los grupos más intrigantes y misteriosos del mundo digital, Enanemes. Surgido en 2003 en el foro 4chan, este colectivo internacional y descentralizado rápidamente se hizo famoso por sus audaces ataques a gobiernos e instituciones. Lo más curioso es cómo un grupo sin una clara jerarquía logró orquestar acciones que sacudirían al mundo. ¿Te has preguntado el miedo que esto generó en las autoridades? La sensación de estar siendo vigilado por una comunidad de hackers dispuestos a actuar en nombre de causas que consideran justas puede ser bastante desconcertante. Los ataques más notorios de Enanemes, como los realizados contra la Iglesia de la Cienciología, revelan la audacia y la creatividad de este grupo. No se conformaron solo con invadir sistemas, crearon todo un espectáculo, atrayendo la atención global y provocando debates sobre la libertad de expresión y la ética de la piratería. ¿Qué harías si tuvieras acceso a información sensible de una institución poderosa? Es increíble pensar en las diferentes maneras en que se puede usar la tecnología, ¿verdad? ¿Y quién podría haber imaginado que este león en busca de justicia digital cambiaría la forma en que vemos la privacidad y la seguridad? Sin embargo, los ataques de Enanemes también plantean profundas cuestiones éticas. ¿Es correcto actuar fuera de la ley en nombre de una causa? Lo que para algunos puede parecer heroísmo, para otros es pura anarquía. Esa línea difusa entre lo correcto y lo incorrecto en el mundo digital es algo que muchos aún intentan entender. Ahora, a medida que la conversación se intensifica, prepárate para conocer a Adrián Lamo, un hacker que también causó un gran revuelo en Internet, aunque de una manera bastante diferente. Adrián Lamo, un hacker de sombrero gris, es una figura que sin duda provoca debates acalorados. Conocido por sus infiltraciones en grandes empresas como Yahoo, Microsoft y The New York Times, Lamo no era un hacker común. Tenía un talento especial para explotar vulnerabilidades que muchos considerarían inimaginables. Lo más curioso es cómo alguien con estas habilidades podría haber elegido un camino tan controvertido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de alguien que vive en el límite entre el bien y el mal? Esa dualidad es fascinante, ¿no? Lo que realmente marca la historia del Lamo es su decisión de denunciar a Chelsea Manning en el escándalo de Wikileaks. Esto planteó muchas cuestiones sobre ética y moralidad. Por un lado, fue visto como un traidor. Por otro, como un informante que sacó a la luz verdades incómodas. La intensidad de sus acciones provocó miedo y debates tanto en la comunidad hacker como en la sociedad en general. ¿Cómo reaccionarías si te encontraras en una situación similar, donde tu lealtad y ética fueran desafiadas? Es increíble cómo la vida puede ponernos en situaciones tan complejas. Lamentablemente, la historia del Lamo tuvo un desenlace trágico. Falleció a los 37 años, y su muerte se asoció al uso de medicamentos. Este final nos hace reflexionar sobre los altibajos que a menudo acompañan las vidas de personas extraordinarias. ¿Qué pasa por la mente de alguien que vive al margen de la sociedad? A medida que exploramos las complejas historias de los hackers, la siguiente narrativa nos llevará a uno de los más notorios. Albert González, responsable de uno de los mayores robos de tarjetas de crédito de la historia. Ahora entramos en la historia de Albert González, un verdadero nombre que recordar cuando hablamos de fraudes electrónicos. No solo se destacó en el panorama del hacking, sino que fue responsable de un robo impresionante de 170 millones de tarjetas de crédito. Increíble, ¿verdad? Para muchos, esto podría parecer una hazaña digna de una película de acción, pero la realidad es mucho más oscura. Lo más curioso es cómo un individuo pudo orquestar un fraude de tal magnitud, dejando un rastro de destrucción financiera. ¿Puedes imaginar el miedo que esto generó entre las corporaciones y los consumidores? González no se limitó a infiltrarse en una sola empresa. Estuvo involucrado en ataques a gigantes como TJ Maxx, demostrando una habilidad excepcional para acceder a sistemas que deberían ser a prueba de fallos. La sensación de vulnerabilidad que esto trajo a las empresas y las personas es palpable. ¿Qué tipo de precauciones tomarías si supieras que tu información podría ser comprometida en cualquier momento? Es interesante pensar en cómo a menudo subestimamos nuestra seguridad digital y cómo pequeños detalles pueden ser la clave para grandes problemas. Después de ser capturado, González fue condenado a 20 años de prisión, un destino que muchos hackers enfrentan. Su historia nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones en el mundo digital.
Ahora vamos a conocer la intrigante historia de Matthew Bevin y Richard Price, dos hackers británicos que se hicieron famosos por infiltrarse en redes militares de los Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? La idea de que un par de jóvenes pudieran acceder a sistemas tan sensibles es a la vez fascinante y aterradora. Lo más curioso es que estos dos utilizaron sus habilidades no solo para causar estragos, sino también para evitar una crisis internacional al hackear tanto a Corea del Sur como a Corea del Norte. ¿Has pensado alguna vez en el miedo que esto podría haber generado en las esferas políticas? La habilidad de un hacker puede, de hecho, alterar el curso de los eventos globales. Bevin y Price eran como leones en busca de información que pudiera ser utilizada en un contexto mucho mayor. Exploraron fallos de seguridad en un momento en que el mundo estaba en creciente tensión. ¡Qué dilema moral! Por un lado, sus acciones podrían ser vistas como heroicas, por otro, como un ataque a la soberanía de un país. Imagínate en su lugar. ¿Usarías tus habilidades para intentar prevenir un conflicto o para buscar fama y fortuna? Este tipo de elección es intrigante y refleja cuánto puede ser el mundo digital un campo de batalla moral. Ahora vamos a explorar la impresionante trayectoria de Jensen James Anchetta, un hacker que se convirtió en el primero en ser condenado por controlar botnets. ¿Sabías que estas redes de computadoras infectadas pueden ser utilizadas para una variedad de propósitos maliciosos? Muy curioso, ¿no? Anchetta fue responsable de la operación BotRoast, que reveló la magnitud del problema de las botnets y el miedo que pueden causar tanto a empresas como a individuos. Imagina ser víctima de un ataque donde tu computadora se convierte en una herramienta para propósitos ilícitos sin que tengas idea de ello. La habilidad de Anchetta para manipular 500.000 de computadoras es simplemente increíble. Podía, en la práctica, transformar estas máquinas en soldados obedientes, siguiendo sus órdenes sin cuestionar. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Hasta qué punto son las personas responsables de las acciones de sus máquinas? Es un dilema que puede generar mucho debate, y las implicaciones legales y éticas son profundas. Mafia Boy. Ahora es el turno de Michael Kauth, más conocido como Mafia Boy, quien se convirtió en una figura legendaria en el mundo del hacking después de atacar a gigantes de Internet como Yahoo y Amazon en el año 2000. Increíble, ¿verdad? Con solo 15 años, logró realizar un ataque 2 que derrumbó Yahoo, haciendo que el sitio estuviera fuera de servicio durante horas. Esto generó un frenesí mediático y un miedo palpable entre las empresas que confiaban en la seguridad de sus sistemas. ¿Alguna vez has imaginado la sensación de estar en el centro de una tormenta cibernética donde todo el mundo está mirando? Lo más curioso de la historia de Mafia Boy es cómo se convirtió en una especie de ícono entre hackers y curiosos de la tecnología. Su habilidad para llevar a cabo un ataque tan devastador con recursos limitados no solo revela un talento extraordinario, sino que también plantea preguntas sobre las motivaciones que impulsan a los jóvenes a seguir ese camino. ¿Qué los lleva a convertirse en leones en busca de notoriedad en el ciberespacio? Es un fenómeno que nos hace cuestionar los valores que impregnan nuestra sociedad digital. Ahora vamos a conocer a Robert Tappen Morris, una figura que dejó su huella en la historia de la informática con la creación del Ware Morris en 1988. Este gusano, considerado uno de los primeros virus de Internet, afectó a miles de computadoras y causó un impacto significativo en las redes de la época. Increíble, ¿verdad? Lo que hace que esta historia sea muy curiosa es el hecho de que el gusano fue inicialmente desarrollado como una forma de explorar vulnerabilidades y entender mejor cómo funcionaban los sistemas interconectados. Pero lo que comenzó como un experimento pronto se convirtió en una pesadilla cibernética. ¿Te has imaginado la preocupación de aquellos que vieron sus computadoras comprometidas sin previo aviso? Morris fue el primero en ser condenado bajo la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras de Estados Unidos, un hito que no solo hizo historia, sino que también planteó preguntas cruciales sobre la ética en el mundo digital. Se convirtió en un ejemplo de cómo la curiosidad puede llevar a consecuencias inesperadas. Ahora vamos a explorar la historia de Jonathan James, una figura notable que se convirtió en el primer joven condenado en Estados Unidos por un crimen cibernético. Increíble, ¿verdad? James, con tan solo 15 años, logró infiltrarse en los sistemas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, accediendo a información altamente sensible. Lo más curioso es cómo un adolescente, armado solo con curiosidad y habilidad técnica, pudo penetrar redes que se suponía eran las más seguras del país.
¿Alguna vez has pensado en el miedo que esto pudo haber causado entre los responsables de la seguridad nacional? Lo que hace que la historia de Jonathan sea aún más trágica es el hecho de que no solo se convirtió en una leyenda en el mundo hacker, sino que también enfrentó un intenso escrutinio público y las consecuencias de sus acciones. Tras ser capturado, se sintió tan presionado por la situación que, en 2008, su vida tuvo un final trágico cuando se suicidó. Esto nos hace reflexionar sobre el peso que el mundo digital puede poner sobre los jóvenes, llevándolos a menudo a consecuencias devastadoras. Ahora, hablemos de Astra, un hacker que se convirtió en una leyenda en el mundo cibernético, pero cuya identidad sigue siendo un misterio. Lo que es realmente increíble es que, durante 5 años, Astra logró robar datos de armas y tecnología sin ser descubierto. Esto nos lleva a reflexionar sobre la audacia y la habilidad necesarias para operar en las sombras de manera tan eficaz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el miedo que una figura como Astra puede generar en las autoridades y en las empresas que manejan información sensible? Es casi como un león al acecho de sus presas, siempre vigilante y listo para atacar. La trayectoria de Astra nos hace preguntarnos cómo los hackers logran permanecer tan invisibles. El uso de técnicas sofisticadas de infiltración y encubrimiento es un arte que pocos dominan. Es muy curioso pensar en cómo la tecnología puede usarse tanto para proteger como para atacar. Hablemos ahora de Owen Torwalker, un hacker que se destacó como líder de un notorio grupo hacker internacional. Increíble, ¿no? Lo que hace que su historia sea tan fascinante es que, con sus habilidades, logró infiltrar redes militares de Estados Unidos. Imagina el miedo y la preocupación que esto debe haber causado en las autoridades responsables de la seguridad nacional. La capacidad de un solo individuo, o de un grupo, para comprometer sistemas tan sofisticados plantea serias preguntas sobre la vulnerabilidad de nuestras defensas. ¿Te has preguntado lo que esto significa para la seguridad digital global? Lo más curioso de Walker es cómo su mente creativa se convirtió en una herramienta poderosa. Él y su equipo usaron técnicas que pocos podrían imaginar, demostrando que en el mundo del hacking, la astucia a menudo es más valiosa que la fuerza bruta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la adrenalina de ser un león en busca de datos e información confidencial, operando siempre en las sombras? La sensación de estar un paso por delante de las autoridades es electrizante, pero también arriesgada. El equilibrio entre la curiosidad y la ética se convierte en un tema central en la trayectoria de muchos hackers. Ahora, vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Vladimir Levin, un hacker ruso que hizo historia en el mundo de la seguridad cibernética al hackear Citibank en 1994. Increíble, ¿verdad? Lo que hace esta historia aún más intrigante es que Levin logró transferir millones de dólares a cuentas de todo el mundo, todo con la destreza de un verdadero artista digital. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el miedo que un golpe como este puede generar en una de las instituciones financieras más poderosas del mundo? La audacia y la habilidad necesarias para realizar un ataque de este tipo son simplemente impresionantes. Lo más curioso es cómo Levin explotó vulnerabilidades en un sistema que, en ese momento, se consideraba casi infalible. No solo violó la seguridad de Citibank, sino que también expuso debilidades para las que muchas empresas no estaban preparadas. Imagina la sensación de estar en un mundo donde un león en busca de información financiera puede causar estragos a escala global. ¿Te has preguntado cómo están protegidos tus propios datos financieros? Ahora hablemos de Gary McKinnon, un hacker que se convirtió en una figura polarizadora y fascinante en la historia del hacking. En su búsqueda de pruebas sobre ovnis, McKinnon llevó a cabo lo que muchos consideran el mayor hackeo militar de la historia de Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? McKinnon se infiltró en redes del Pentágono y la NASA, accediendo a información confidencial y, según él, descubriendo detalles sobre tecnologías secretas que podrían transformar la vida en la Tierra. ¿Puedes imaginar el miedo que esto generó en las autoridades? Un león en busca de verdades ocultas podría exponer fragilidades en la seguridad nacional. Lo más curioso de la historia de McKinnon es su motivación. Mientras que muchos hackers buscan fama o ganancias, él afirmaba estar en busca de la verdad sobre la existencia de vida extraterrestre. Esta búsqueda casi mística lo llevó a causar daños significativos, estimados en cerca de $700.000. ¿Te has preguntado sobre los límites éticos del hacking? Lo que para él era una exploración en busca de la verdad, para muchos se convirtió en un crimen grave.
Es una reflexión interesante sobre cómo las intenciones pueden ser tan variadas en el mundo digital. Después de ser capturado, MC Kinnon enfrentó un largo proceso legal e incluso la posibilidad de ser extraditado a... Su historia plantea cuestiones sobre la salud mental, la ética y la naturaleza del hacking. Fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, lo que agrega una capa de complejidad a su caso. ¿Qué piensas sobre la línea entre la curiosidad y la criminalidad? Mientras continúa esta conversación, prepárate para conocer al Ejército Electrónico Sirio, un grupo hacker que también dejó su huella al atacar objetivos políticos y gubernamentales. Hablemos del Ejército Electrónico Sirio, un grupo de hackers que se destacó durante la guerra civil en Siria y se hizo conocido por sus operaciones contra objetivos políticos y gubernamentales. Increíble, ¿verdad? Lo que hace esta historia tan fascinante es cómo este grupo logró utilizar habilidades de hacking para promover una agenda política, atacando tanto a instituciones como a individuos. ¿Te has detenido a pensar en el miedo y la tensión que esto genera en un ambiente ya de por sí convulso? La sensación de que tu información puede ser accesada por un león en busca de control es aterradora. El Ejército Electrónico Sirio se especializó en ataques DOS y en la piratería de cuentas de redes sociales, buscando exponer y desacreditar a sus oponentes. Atacaron plataformas de noticias, políticos e incluso redes sociales, utilizando la tecnología como un arma de guerra. Es muy curioso pensar en cómo el hacking puede convertirse en una extensión del conflicto armado. Cualquiera puede ser un objetivo, y lo que para algunos parece una simple cuenta de correo electrónico, para otros puede ser una puerta de entrada a información valiosa. Ahora, exploremos la historia de Lizard Squad, un grupo de hackers que se hizo infame por sus ataques DOS a servidores de videojuegos como PlayStation Network y Xbox Live. Increíble, ¿verdad? Lo que hace esta historia tan fascinante es cómo transformaron su pasión por los videojuegos en un medio de notoriedad y, en muchos casos, de caos. Imagina la frustración y el miedo que sintieron millones de jugadores cuando las plataformas en las que habían invertido tanto tiempo y dinero quedaron fuera de servicio. Lo que para algunos puede parecer una broma, para otros es un ataque directo a su experiencia de diversión e interacción. Lo más curioso sobre Lizard Squad es cómo sus acciones fueron impulsadas por una combinación de habilidad técnica y deseo de atención. No solo querían mostrar sus capacidades, sino también desafiar la autoridad de las empresas de videojuegos. Esta búsqueda de fama generó una serie de cuestionamientos sobre la ética del hacking. ¿Te has detenido a pensar en los límites de lo que es aceptable en nombre del entretenimiento? Cuando la diversión se convierte en una herramienta de opresión, ¿qué estamos realmente diciendo sobre la cultura de los videojuegos? El impacto de Lizard Squad fue significativo, no solo por las interrupciones que causaron, sino también por las discusiones que generaron sobre la seguridad y la privacidad en las plataformas digitales. Con cada ataque, las empresas se vieron obligadas a revisar sus estrategias de seguridad, poniendo en duda la confianza de los usuarios. Ahora hablemos de Guccifer, el hacker rumano que ganó notoriedad al hackear cuentas de figuras públicas y funcionarios gubernamentales. Increíble, ¿verdad? Lo que hace su historia tan intrigante es cómo logró acceder y divulgar información sensible, revelando fallas en la seguridad de algunos de los individuos más poderosos del mundo. ¿Te imaginas el miedo y la preocupación que esto pudo haber causado en personas que creían estar seguras en sus altos puestos? La habilidad de Guccifer para burlar las barreras de seguridad es un recordatorio aterrador de que incluso aquellos que parecen tener todo bajo control pueden ser vulnerables. Guccifer se destacó al exponer y compartir datos confidenciales, y sus acciones plantearon importantes preguntas sobre la privacidad y la ética. Lo más curioso es que se convirtió en un símbolo de una nueva era de hackers activistas que buscan exponer verdades ocultas. ¿Se puede justificar lo que hizo si el resultado final es la transparencia? Esa línea entre el crimen y la lucha por la justicia es a menudo difusa. ¿Te has detenido a pensar en el papel de la ética en el hacking? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para exponer la verdad? Ahora exploremos la fascinante historia de Stephen Wozniak, uno de los cofundadores de Apple y un verdadero pionero en el mundo de la tecnología. Increíble, ¿verdad? Wozniak no solo ayudó a revolucionar la industria de las computadoras, sino que también comenzó su carrera en el hacking con la invención de la famosa caja azul. Esta herramienta permitía manipular las redes telefónicas para realizar llamadas gratuitas, una verdadera hazaña en su época. ¿Te imaginas lo audaz que era jugar con las telecomunicaciones de esa manera?
Esa combinación de habilidad técnica y espíritu aventurero es la esencia de lo que hace su historia tan cautivadora. Lo más curioso es cómo Wozniak, que comenzó como un hacker, terminó convirtiéndose en un ícono de la innovación y el emprendimiento. Utilizó sus habilidades para crear productos que transformaron la forma en que interactuamos con la tecnología. Esta trayectoria plantea preguntas sobre la línea entre el hacking bueno y el malo. ¿Te has preguntado si lo que hizo Wozniak es justificable porque resultó en beneficios para la sociedad? Al fin y al cabo, su curiosidad y pasión por la tecnología no solo cambiaron su vida, sino que impactaron al mundo entero. Ahora, sumerjámonos en la historia de Masters of Deception, MOD, un grupo de hackers de Nueva York que ganó notoriedad en la década de 1990. Increíble, ¿verdad? Lo que hace que la historia de MOD sea tan fascinante es cómo se convirtieron en maestros de la invasión de sistemas telefónicos, desafiando las normas de seguridad de la época. Imagina a un grupo de jóvenes hackers, actuando en las sombras, utilizando sus habilidades para manipular redes y explotar vulnerabilidades en busca de diversión y notoriedad. ¿Te has detenido a pensar en el miedo que esto debió haber causado en las empresas de telecomunicaciones? La idea de que sus sistemas pudieran ser comprometidos tan fácilmente ciertamente no era algo que muchos esperaban. MOD no se limitó a invadir sistemas, también se convirtieron en una leyenda entre los hackers, compartiendo conocimientos y técnicas que ayudaron a moldear el mundo del hacking. Lo más curioso es cómo este grupo, que comenzó con un espíritu aventurero, terminó atrayendo la atención del FBI, convirtiéndose en objetivo de investigaciones y operaciones. Esta búsqueda de fama digital plantea preguntas sobre hasta dónde se puede llegar en nombre de la curiosidad. ¿Te has cuestionado los límites de lo que es aceptable en la búsqueda de reconocimiento? Lo que algunos ven como un acto de valentía, otros lo ven como un crimen grave. La captura de los miembros de MOD fue un hito en la historia del hacking, sirviendo como advertencia sobre las consecuencias de las acciones digitales. La línea entre la diversión y el crimen es a menudo tenue, y sus historias muestran que las repercusiones pueden ser significativas. ¿Cómo puede la sociedad equilibrar el deseo de explorar con la necesidad de seguridad? Estas preguntas siguen siendo relevantes hasta hoy. Gracias por ver el vídeo, y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. No te pierdas los próximos vídeos que están en la pantalla.